Valeria no podía creer que tenía que volver a verlo. Desde el primer momento, Julián le había parecido insoportable. No entendía cómo alguien podía ser tan seguro de sí mismo, tan arrogante. Cuando se conocieron en aquella reunión de trabajo, él apenas le dirigió una mirada y se mostró distante, como si ella no valiera la pena. Valeria sintió que una coraza se levantaba dentro de ella, una barrera para protegerse de lo que ya sabía. No lo soportaría jamás. Nunca podría amar a alguien así, le había dicho a su hermana esa misma noche, sin imaginar que esas palabras se convertirían en el primer capítulo de una historia que cambiaría su vida. Pero el destino no siempre escucha lo que queremos. Pocos días después, descubrió que Julián sería su compañero en un proyecto importante. ¿Por qué tenía que ser él? Se preguntó una y otra vez mientras trataba de no pensar en lo que esto significaba. Compartirían largas horas, reuniones interminables, y no había manera de evitarlo. La idea de convivir día tras día con alguien que tanto le desagradaba le provocaba ansiedad. Sin embargo, al primer día de trabajo juntos, algo empezó a cambiar. Aunque Julián seguía siendo igual de directo, y para su gusto, demasiado confiado, Valeria comenzó a notar detalles que antes no había visto. Él no era solo un hombre arrogante. Tenía momentos de silenciosa atención, miradas que parecían buscar algo más allá de lo evidente. Ella, sin querer, empezó a escuchar más que a juzgar. Y fue en esos silencios incómodos donde comenzó a descubrir a una persona diferente. Una noche, tras una presentación que salió mejor de lo esperado, Julián la invitó a tomar un café. Valeria dudó, pero aceptó. No esperaba nada especial, solo quería salir de la rutina. El lugar era pequeño, con luces cálidas y una música suave que apenas se escuchaba. Al principio hablaron solo de trabajo, pero poco a poco, las palabras se volvieron más personales. Julián le contó sobre su divorcio reciente, sobre la hija que vivía con su ex esposa y que apenas veía. Confesó que se sentía solo y que el trabajo era su manera de distraerse. Valeria escuchaba, sorprendida. No esperaba esa vulnerabilidad. Ella misma tenía heridas, pero nunca las había mostrado así, frente a alguien que, hasta hacía poco, solo le provocaba rechazo. Aquella noche no pasó nada más que una conversación sincera, pero para Valeria fue un punto de inflexión. Cuando llegó a casa, no pudo dormir pensando en Julián, en sus palabras, en la imagen que ahora tenía de él. ¿Era posible que se hubiera equivocado tanto? ¿Que ese hombre que había despreciado tuviera un corazón que dolía? No quiso admitirlo, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. Los días siguientes fueron difíciles. Intentaba mantenerse firme en su decisión de no enamorarse, de no abrirse, pero cada vez que lo veía en la oficina, sentía una mezcla de emociones que no sabía controlar. Julián seguía siendo el mismo hombre directo, a veces demasiado brusco, pero detrás de esa coraza se adivinaba una persona que necesitaba ser entendida. Un viernes, después de una semana particularmente estresante, Julián la invitó a cenar para celebrar el cierre del proyecto. Valeria aceptó, no sin miedo, porque sabía que esas horas podían cambiarlo todo. Durante la cena, entre risas y miradas, se dieron cuenta de que tenían más en común de lo que habían pensado. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las cosas que la vida les había quitado. Y por primera vez, Valeria sintió que podía confiar en él. Pero el tiempo nunca es nuestro aliado cuando se trata de amor. Justo cuando empezaba a creer en una posible felicidad, Julián pidió traslado a otra ciudad sin dar explicaciones. Su partida fue un golpe inesperado. Valeria se quedó con preguntas sin respuesta y un vacío que crecía cada día. Intentó seguir adelante, convencerse de que no lo amaba, pero en el silencio de las noches, su recuerdo la perseguía como una sombra que no desaparecía. Durante meses, ella se preguntó qué habría pasado si él se hubiera quedado, si hubieran tenido la oportunidad de construir algo juntos. Sabía que debía cerrar ese capítulo, pero no podía. Julián se había convertido en un misterio que ella no podía resolver,
un amor imposible que aún la hacía llorar en silencio. Y así, sin darse cuenta, Valeria comenzó a escribir en su corazón una historia que apenas empezaba y que algún día, tal vez, tendría un final inesperado. Valeria nunca imaginó que el destino seguiría jugando con ella de una manera tan cruel. Justo cuando pensaba que podía olvidar a Julián, la vida volvió a ponerlo frente a sus ojos, pero esta vez en circunstancias que no podía controlar. Un nuevo proyecto en la empresa significaba que tendrían que trabajar juntos otra vez. Sentir su presencia después de meses de silencio despertó en ella una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. La ansiedad y la esperanza se entrelazaban en su pecho, pero Valeria estaba decidida a protegerse. No quería caer en el mismo juego de sentimientos que la había lastimado antes. Los primeros días fueron difíciles. Julián mantenía su actitud firme, profesional, pero con una distancia palpable. No había palabras de reconciliación, ni disculpas, solo la rutina de la oficina que los obligaba a coincidir. Sin embargo, en esas miradas fugaces y en los silencios compartidos, Valeria sentía que algo estaba cambiando, aunque no sabía qué. Ella intentaba mantener la barrera que había construido, pero por dentro, el recuerdo de aquel hombre vulnerable que le había confiado su soledad no la dejaba en paz. Una tarde, después de una larga reunión, Julián se acercó a ella con un rostro serio y una propuesta inesperada. Quería que fueran socios en una nueva iniciativa, un proyecto que requería confianza y trabajo en equipo constante. Valeria dudó, pero aceptó. Sabía que sería una oportunidad para cerrar heridas o para abrirlas aún más. Con el paso de las semanas, el contacto entre ellos fue aumentando, pero no solo por trabajo. Julián comenzó a compartir pequeñas historias de su vida, sus sueños frustrados, las dificultades que había enfrentado desde su divorcio. Valeria lo escuchaba con atención, descubriendo en él a un hombre diferente al que había conocido, alguien marcado por el dolor pero también por la esperanza. Ella, por su parte, comenzó a abrirse lentamente, dejando caer las máscaras que usaba para proteger su corazón. Una noche, cuando el trabajo los llevó a un viaje de fin de semana, la convivencia forzada los obligó a compartir más que solo ideas y estrategias. Entre conversaciones profundas y momentos de silencio, Valeria y Julián se encontraron a sí mismos enfrentando emociones que creían olvidadas. En medio de la noche, Julián le confesó que había intentado luchar contra sus sentimientos, pero que cada día lejos de ella había sido un tormento. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No sabía qué decir, solo podía escuchar ese corazón roto que hablaba frente a ella. Pero la realidad no era tan sencilla. A pesar de la conexión renovada, Julián cargaba con una tristeza profunda que no podía dejar atrás. Su hija, lejos de él, era un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que quizás nunca volvería a tener. Valeria comprendió que amarlo significaba también aceptar esa parte de su vida que no podía cambiar. Sin embargo, el miedo al sufrimiento y a la incertidumbre la mantenía a la defensiva, luchando entre lo que quería y lo que debía hacer. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Momentos de cercanía, risas compartidas y miradas que decían más que las palabras, se alternaban con silencios incómodos y dudas que nublaban el futuro. Valeria sabía que estaba atrapada en una encrucijada. Seguir adelante con su vida y olvidar a Julián o arriesgarse a amar de nuevo y enfrentar las heridas del pasado. En medio de esa tormenta interna, llegó una noticia que cambió todo otra vez. Julián había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que no podía rechazar. La posibilidad de perderlo de nuevo llenó a Valeria de miedo y desesperación. Intentó convencerlo de que se quedara, de que juntos podían encontrar una manera de hacerlo funcionar, pero él estaba decidido. No quería dejar que su historia con ella terminara en más dolor y confusión. La noche antes de su partida, se despidieron sin promesas, solo con la certeza de que algo importante estaba quedando atrás. Valeria se quedó en silencio, sintiendo como el vacío que Julián había dejado volvía a crecer dentro de ella. Sabía que aquella despedida no era un final,
pero tampoco un nuevo comienzo claro. Era simplemente la historia de dos personas que, a pesar del amor, no lograron encontrar el momento justo para estar juntas. Mientras veía cómo se alejaba, Valeria entendió que el amor no siempre es suficiente y que a veces las decisiones que tomamos no dependen solo del corazón. Se prometió a sí misma que algún día encontraría la paz para recordar a Julián sin dolor, aunque sabía que eso tomaría tiempo. Por ahora, solo quedaba vivir con la esperanza de que el destino algún día les daría una segunda oportunidad, o al menos, un cierre que ambos merecían. Esa noche, cuando la ciudad se sumergía en un silencio profundo y las luces de las ventanas se apagaban una a una, Valeria no podía dejar de pensar en Julián. La ausencia de su voz, ese calor que había sentido en aquella única conversación sincera, le pesaba en el pecho como una piedra que no podía soltar. Sabía que debía seguir adelante, que el destino le había marcado otro camino, pero su corazón parecía negarse a aceptar esa realidad. Mientras intentaba dormir, recordaba cada palabra que Julián había pronunciado, cada gesto que había visto en su rostro aquella noche en la pequeña cafetería. No era solo un hombre con éxito y seguridad, sino alguien que había sufrido, que había amado y perdido. Ese lado humano, tan frágil y real, la había conmovido más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Y sin embargo, en sus pensamientos también surgía el miedo. Miedo a abrir esa herida de nuevo, miedo a sufrir otra vez. Los días siguientes, Valeria se sumergió en la rutina del trabajo y la vida cotidiana, tratando de mantener la mente ocupada para no pensar en Julián. Pero era imposible. Cada vez que su teléfono sonaba, esperaba que fuera él. Cada mensaje sin respuesta aumentaba ese vacío inexplicable que sentía. Y entonces llegó la noticia que nadie esperaba. Julián desapareció sin aviso. La empresa le había asignado un traslado a otra ciudad, sin explicaciones ni despedidas. Para Valeria, esa ausencia fue como un golpe seco en el alma. Sentía que la habían dejado atrás, que aquel hombre que había comenzado a conocer simplemente se había desvanecido de su vida. Intentó llamarlo, enviar mensajes, buscar alguna señal, pero solo encontró silencio. El eco de sus palabras y su presencia se convirtió en un susurro distante, una sombra que la acompañaba en sus días grises. Con el tiempo, la esperanza de un reencuentro se fue apagando. Valeria comenzó a construir una nueva vida, a esconder el dolor bajo capas de ocupación y sonrisa. Aceptó una propuesta de trabajo en otro lugar, conoció nuevas personas, pero en el fondo, su corazón seguía anclado en aquel recuerdo que no podía soltar. A veces, en medio de una conversación o en la quietud de la noche, su mente volvía a ese hombre que había amado sin palabras, que se había ido sin explicaciones. Un día, mientras ordenaba sus cosas en la oficina, encontró un viejo correo electrónico que Julián le había enviado antes de partir. En él, solo había una línea, simple pero llena de significado. Perdóname por irme así. Amarte fue más difícil de lo que imaginé. Valeria leyó y volvió a leer esas palabras, sintiendo que cada una dolía y curaba al mismo tiempo. No sabía si algún día podría perdonarlo, pero comprendía que ambos habían sido víctimas de sus propios miedos y heridas. Los meses se convirtieron en años, y aunque Valeria intentaba seguir adelante, la imagen de Julián seguía presente en sus pensamientos. Nunca supo qué hubiera pasado si él se hubiera quedado, si hubieran luchado juntos por ese amor que parecía imposible. La incertidumbre era un fantasma constante, un misterio sin resolver que la mantenía despierta en las noches más solitarias. Y así, en medio de esa lucha interna, llegó Martín. Un hombre distinto, amable y paciente, que apareció en su vida cuando menos lo esperaba. Con él, Valeria encontró calma y seguridad, un refugio para su corazón cansado. Martín no era Julián, y ella lo sabía. Pero con él pudo imaginar un futuro diferente, una vida tranquila que no necesitaba justificaciones ni ausencias. Sin embargo, a pesar de la felicidad que Martín le ofrecía, Valeria no podía borrar del todo aquel amor que Julián había dejado marcado en su alma. Cada vez que veía a Martín,
Una parte de ella se preguntaba si alguna vez podría amar de nuevo con la misma intensidad, si podría olvidar ese capítulo abierto que había dejado en su historia. Y fue así, con esa mezcla de esperanza y nostalgia, que Valeria decidió dar un paso más. Aceptó casarse con Martín, convencida de que era lo correcto, aunque una sombra invisible la acompañara en cada paso hacia el altar. Sabía que la vida no siempre da segundas oportunidades claras, pero también entendía que el amor tiene muchas formas y que, a veces, hay que aprender a vivir con los que pasaría si. En el fondo, Valeria guardaba un secreto silencioso. En su corazón, Julián seguía siendo ese amor imposible, esa historia que no pudo ser, pero que nunca dejó de existir. El día de la boda llegó con un sol tímido que apenas iluminaba el cielo gris. Valeria se encontraba en su habitación, frente al espejo, vestida de blanco, con el corazón encogido. A su alrededor, todo parecía perfecto. Las flores, la música suave, el maquillaje delicado. Pero en su interior, una tormenta silenciosa la consumía. Mientras ajustaba el velo, su mente viajaba sin permiso hacia Julián, hacia aquella historia que creía enterrada pero que, sin saber cómo, seguía viva. Martín estaba esperando en el altar, con una sonrisa tranquila y los ojos llenos de esperanza. Él representaba la seguridad, la paz, el futuro. Pero para Valeria, en ese momento, todo era confuso. Una parte de ella estaba presente, comprometida con la realidad que había elegido, mientras que otra parte, invisible y quebrada, recordaba a un hombre que nunca pudo olvidar. Cuando sonó la música y comenzó a caminar hacia el altar, Valeria sintió como las lágrimas amenazaban con romper sus párpados. Trató de contenerlas, de respirar hondo, pero era imposible. Los recuerdos de Julián la invadieron con fuerza. Sus palabras, sus miradas, el dolor de su partida inesperada. Cada paso que daba parecía acercarla a una despedida que nunca había dado, a un amor que seguía vivo en su alma. En ese instante, el mundo a su alrededor se volvió borroso. La gente aplaudía, los rostros sonrientes, pero para Valeria, todo eso era un eco lejano. Solo podía sentir el peso de lo que había dejado atrás, las promesas rotas, las noches en vela, las palabras no dichas. Y entonces, una lágrima comenzó a deslizarse por su mejilla, seguida por otra, hasta que sus ojos se inundaron de lágrimas silenciosas. Martín la miró con preocupación, pero respetó su silencio, sabiendo que en ese momento Valeria estaba luchando con un pasado que aún no lograba soltar. La ceremonia continuó, pero para ella, el tiempo parecía detenido. Se preguntaba si alguna vez podría amar con la misma intensidad que había sentido por Julián, o si aquel amor imposible sería siempre un capítulo cerrado con dolor y nostalgia. Al terminar la ceremonia, mientras todos celebraban, Valeria se apartó unos minutos para recomponerse. Salió al jardín, donde la brisa fresca le acariciaba el rostro y el murmullo de las hojas le ofrecía un refugio. Allí, en ese instante de soledad, recordó la última vez que vio a Julián, cuando desapareció sin despedirse, dejando una pregunta sin respuesta que aún la perseguía. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós?, susurró al viento, sin esperar respuesta. Pero en ese suspiro estaba todo el amor no expresado, todo el dolor guardado, toda la esperanza que aún no podía morir. Valeria sabía que, a pesar de estar en ese momento comenzando una nueva vida, había una parte de ella que siempre pertenecería a aquel hombre que la había marcado para siempre. La boda siguió su curso, las risas y los brindis llenaron el aire, pero en el corazón de Valeria latía una tristeza dulce, una mezcla de felicidad y melancolía que solo el tiempo podría sanar. Aquel día no solo era el inicio de un matrimonio, sino también el cierre de una historia que nunca se contó, un amor que no pudo ser, pero que nunca dejó de existir en su alma. Y mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, Valeria entendió que, aunque la vida la llevara por caminos distintos, el amor verdadero a veces no es suficiente para unir a dos personas. Que algunas historias quedan incompletas, no por falta de ganas, sino porque el destino tiene sus propias reglas.
Con el vestido blanco aún cubriéndola, Valeria lloró en silencio, no solo por lo que había perdido, sino también por lo que había ganado. La fuerza para seguir adelante, la valentía para amar de nuevo y la esperanza de que algún día, quizás, el corazón encuentre la paz que tanto anhela. Los meses que siguieron a la boda fueron un torbellino de emociones para Valeria. Aunque intentaba entregarse a su nueva vida con Martín, en el fondo sentía que una parte de ella seguía atrapada en un recuerdo que no podía olvidar. Cada vez que Martín la abrazaba, Valeria sentía un alivio momentáneo, pero luego una punzada de culpa y tristeza la invadía. Sabía que merecía ser feliz, que Martín era un hombre bueno y paciente, pero su corazón seguía latiendo con una intensidad que no podía controlar por Julián. Un día, mientras organizaba unas fotos antiguas en su casa, encontró un sobre amarillo, gastado por el tiempo, que había olvidado entre sus cosas. Dentro, había una carta sin remitente, con una letra familiar. Era una carta de Julián, escrita meses antes de su partida, que nunca había llegado a sus manos. Sus manos temblaron al abrirla y leer aquellas palabras que parecían haber sido escritas para ella y solo para ella. Valeria, sé que te fallé al irme sin explicaciones. No fue porque dejara de quererte, sino porque no supe cómo quedarme. Mi miedo, mi dolor, me hicieron huir. Quisiera pedirte perdón, pero más que eso, quiero que sepas que te amo, aunque sea desde la distancia. Espero que encuentres la felicidad, incluso si no es conmigo. Siempre llevaré tu recuerdo conmigo, porque fuiste la luz que iluminó mis días oscuros. La carta cayó lentamente de sus manos, y Valeria sintió que el nudo en su garganta se apretaba más fuerte. Durante años había vivido con preguntas sin respuesta, con un vacío imposible de llenar. Ahora, por fin, tenía una explicación, una confesión de amor que nunca había imaginado recibir. Pero también sabía que esas palabras llegaban demasiado tarde, que Julián ya no estaba en su vida y que ella había tomado un camino distinto. Esa noche, sentada en el sillón de su sala, con la carta entre las manos, Valeria lloró como nunca antes. Lloró por el amor perdido, por las oportunidades que nunca fueron, por los momentos que nunca volverían. Pero también lloró por ella misma, por la fuerza que tuvo para seguir adelante, por la valentía de amar aunque el destino no estuviera de su lado. Con el tiempo, Valeria comenzó a comprender que el amor no siempre es cuestión de tiempo o de circunstancias, sino de aceptación. Aceptar que algunas personas entran en nuestra vida para enseñarnos, para marcar un antes y un después, aunque no puedan quedarse para siempre. Y que, a veces, amar también significa dejar ir. Mientras tanto, Martín continuaba a su lado, con la paciencia y el cariño que siempre la habían caracterizado. Él no sabía de la carta, ni de los sentimientos ocultos que Valeria guardaba en su interior. Pero ella comenzó a abrirse más, a dejar que el amor tranquilo y constante que Martín le ofrecía la ayudara a sanar las heridas del pasado. Un día, en una conversación sincera, Valeria decidió contarle todo. Le habló de Julián, de su historia, de la carta que había encontrado. Martín la escuchó con atención, sin reproches, con la comprensión que solo el verdadero amor puede ofrecer. Y en ese momento, Valeria sintió que finalmente podía respirar sin miedo, que su corazón empezaba a sanar. Aunque Julián siempre sería parte de su historia, Valeria supo que la vida le había dado una segunda oportunidad, no solo con Martín, sino con ella misma. Aprendió que el amor tiene muchas formas, y que el más importante es el que nos damos a nosotros mismos para poder seguir adelante. Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre recuerdos y nuevos sueños, Valeria empezó a escribir un nuevo capítulo en su vida. Uno donde el pasado y el presente se unían para darle fuerza, para enseñarle que amar no siempre significa poseer, sino comprender, aceptar, y sobre todo, vivir con el corazón abierto, sin miedo al futuro. El tiempo siguió su curso, y Valeria comenzó a descubrir que sanar no era un camino recto, sino una serie de curvas y altibajos que la llevaban a lugares inesperados. A veces sentía que estaba avanzando, otras, que retrocedía sin control.
Pero cada día aprendía algo nuevo sobre sí misma, sobre el amor y sobre el valor de dejar ir lo que no puede ser. Martín se convirtió en su pilar silencioso. No necesitaba palabras grandilocuentes para demostrar su amor. Con pequeños gestos, con paciencia infinita, le mostraba que estaba ahí para ella, en las buenas y en las malas. Valeria comenzó a confiar en ese amor tranquilo que, poco a poco, le ofrecía la estabilidad que tanto había anhelado después de la tormenta con Julián. Pero un día, mientras revisaba unas cajas viejas en el desván de su casa, encontró un álbum de fotos que Julián le había regalado años atrás. Cada imagen tenía una historia, cada sonrisa congelada en el tiempo despertaba recuerdos que la hacían sonreír y llorar a la vez. Entre esas fotos, encontró un pequeño papel doblado, que al abrirlo reveló un mensaje escrito a mano: no importa dónde estemos, siempre serás mi pensamiento más dulce. Valeria sintió que ese mensaje llegaba como un eco del pasado, un recordatorio de que, aunque la vida los había separado, ese amor verdadero no desaparecía del todo. Era como una llama que nunca se apagaba, aunque no pudiera alumbrar su camino de la manera que ella había soñado. Decidió guardar ese mensaje en un lugar especial, junto a otras memorias que había decidido conservar. Porque entendió que no podía borrar a Julián de su historia, ni quería hacerlo. Él era parte de su vida, de sus enseñanzas y de su crecimiento. Y eso, aunque doliera, la hacía más fuerte. Con el tiempo, Valeria y Martín comenzaron a planear un futuro juntos. No era un futuro perfecto, ni libre de dudas, pero sí uno construido desde la aceptación y el respeto. Valeria aprendió a amar sin miedo, a confiar sin reservas y a permitirse ser feliz sin culpas. Sin embargo, el destino tenía una última sorpresa guardada. Un día, sin esperarlo, Valeria recibió una llamada. Era Julián. Su voz, aunque cambiada por los años, seguía teniendo esa mezcla de nostalgia y sinceridad que ella recordaba. Él le explicó que había vuelto a la ciudad por trabajo y que quería verla, no para revivir el pasado, sino para cerrar ese capítulo con respeto y honestidad. Valeria sintió una mezcla de emociones: miedo, incertidumbre, pero también una curiosidad profunda. Aceptó encontrarse con él, sabiendo que esa reunión podría traer respuestas, o quizás abrir heridas que creía cerradas. Cuando se encontraron, la tensión era palpable, pero también había una paz inesperada. Hablaron sin prisa, compartieron lo que había sido de sus vidas, sus sueños y sus arrepentimientos. Julián le confesó que nunca había dejado de pensar en ella, que su partida había sido la mayor tristeza de su vida, pero que ahora entendía que ambos necesitaban seguir adelante para ser felices. Valeria, por su parte, le habló de Martín, de la nueva vida que había construido y de cómo había aprendido a amar de nuevo. Julián sonrió con sinceridad, y juntos comprendieron que el amor verdadero no siempre es una historia de para siempre, sino a veces un capítulo que nos transforma para siempre. Esa tarde, al despedirse, Valeria sintió que por fin podía cerrar ese ciclo. No con rencor ni con dolor, sino con gratitud. Porque Julián había sido su primer amor, su primer gran lección, y ahora podía mirar hacia adelante con el corazón más liviano. Volvió a casa con Martín, segura de que había dejado atrás las sombras para caminar hacia la luz. Y aunque el pasado siempre estaría ahí, ahora sabía que el futuro era suyo para construirlo con amor, esperanza y la certeza de que, a veces, amar también significa dejar ir con el corazón en paz. Después de aquel encuentro con Julián, Valeria sintió que una carga enorme se había levantado de sus hombros. Pero, en realidad, el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque cerrar un capítulo del pasado no significa que las heridas desaparezcan de inmediato, ni que el corazón deje de recordar lo que una vez fue importante. Martín la esperaba en casa con una sonrisa cálida y una copa de vino. Sin palabras, entendió que algo había cambiado en ella. Valeria se acercó, tomó su mano y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía confiar plenamente en ese amor que la había acompañado pacientemente, sin exigir ni presionar. Pasaron los días y la vida cotidiana volvió a su ritmo habitual,
Pero Valeria ya no era la misma mujer. Había encontrado una paz interior que le permitía mirar hacia adelante sin miedo ni arrepentimiento. Sin embargo, todavía existía un rincón en su alma donde Julián permanecía vivo, no como una sombra dolorosa, sino como un recuerdo que le había enseñado a amar y a perder. Un fin de semana, Martín le propuso una escapada a la playa, un lugar donde podían desconectar y disfrutar del presente. Valeria aceptó, aunque con cierta incertidumbre, pues temía que la tranquilidad la hiciera enfrentarse a pensamientos que preferiría evitar. En la orilla del mar, con el sonido de las olas y el sol acariciando su piel, Valeria comenzó a abrirse más que nunca. Habló con Martín de sus miedos, de sus sueños y de cómo había aprendido a amar sin esperar perfección. Martín la escuchó atentamente, sin interrumpir, con una paciencia que ella valoraba cada día más. Esa noche, mientras caminaban bajo un cielo estrellado, Martín le confesó cuánto la amaba y lo agradecido que estaba por tenerla a su lado. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, no por nostalgia, sino por un amor nuevo, maduro y lleno de promesas. Pero la vida, como siempre, tenía sus propias sorpresas. Una mañana, mientras revisaba el correo, Valeria recibió una invitación inesperada, una exposición fotográfica en la que Julián era uno de los artistas destacados. La invitación incluía un mensaje que decía, para Valeria, con gratitud y respeto. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Sería una señal? ¿Una oportunidad para cerrar definitivamente ese capítulo o para revivirlo? Con dudas y esperanza, decidió asistir. Al llegar, se encontró con un espacio lleno de imágenes que contaban historias profundas y emotivas. Las fotografías de Julián reflejaban su alma. Colores vibrantes, sombras delicadas, momentos congelados en el tiempo. Valeria caminaba entre las obras, reconociendo en cada una la pasión y el dolor que él había llevado consigo. Finalmente, Julián apareció entre la gente. No era la figura distante y dolorosa que recordaba, sino un hombre transformado, con una serenidad que la sorprendió. Se saludaron con un abrazo sincero, sin palabras, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Durante la exposición, hablaron de sus vidas, de sus caminos separados y de lo que habían aprendido. Julián le mostró una fotografía especial, una que nunca había revelado al público. Un retrato de Valeria, capturada en un momento de alegría genuina. «Eres mi inspiración», le dijo con una sonrisa. Valeria sintió que esa noche era un punto de inflexión. No solo para ellos, sino para ella misma. Comprendió que el amor verdadero puede tomar muchas formas. A veces es una historia que se vive, otras, una que se admira desde la distancia, y siempre una que transforma. Cuando regresó a casa, Martín la esperaba con los brazos abiertos. Valeria, con el corazón ligero y lleno de amor, supo que había encontrado su lugar. No en el pasado, ni en los recuerdos, sino en el presente, con un hombre que la amaba y a quien ella podía amar sin miedo. El pasado y el presente se unieron en su alma para darle fuerza y esperanza. Y aunque Julián siempre tendría un lugar especial en su historia, Valeria finalmente entendió que la felicidad no está en aferrarse, sino en aprender a soltar y a amar con el corazón abierto, sin miedo a lo que venga. El tiempo continuó su paso implacable, pero para Valeria, cada día era un regalo que ahora aprendía a valorar más que nunca. Con Martín a su lado, descubrió que el amor verdadero no siempre llega de la forma que uno imagina, pero cuando es sincero, se siente en cada gesto, en cada mirada, en cada pequeño detalle compartido. Aquella mañana, mientras desayunaban juntos en la terraza, el sol iluminaba sus rostros y el aroma del café llenaba el aire. Valeria observaba a Martín con una sonrisa tranquila. Recordó todo lo vivido, el dolor, las lágrimas, pero también la fuerza que la había llevado a seguir adelante. Ya no temía al futuro porque sabía que lo enfrentaría con valentía y con el amor que ahora la sostenía. Pasaron semanas llenas de momentos simples pero significativos. Paseos por el parque, charlas hasta tarde, risas compartidas.
Valeria aprendió que la felicidad no siempre es un gran evento, sino la suma de pequeños instantes que hacen que la vida valga la pena. Martín se convirtió en su compañero inseparable, no solo en las alegrías, sino también en los retos y las dudas. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Martín tomó la mano de Valeria y le dijo que quería construir un hogar donde ambos pudieran ser libres, auténticos y felices. Valeria sintió que su corazón se llenaba de una paz profunda, esa que solo llega cuando uno sabe que ha encontrado a alguien que valora y respeta cada parte de su ser, incluso las cicatrices que el pasado dejó. Pero el camino no siempre fue fácil. A veces, la memoria traía recuerdos inesperados que la hacían dudar, que la llenaban de melancolía. Sin embargo, esta vez, Valeria aprendió a aceptarlos sin miedo, a dejarlos fluir sin aferrarse. Entendió que esos momentos no definían su presente, sino que eran parte de la historia que la había hecho quien era. Un día, Martín le propuso una sorpresa. Un viaje a un pequeño pueblo donde nunca habían estado, un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza y lejos del ruido de la ciudad. Valeria aceptó con entusiasmo, sintiendo que era el momento perfecto para crear nuevos recuerdos y fortalecer ese lazo que ambos habían construido con tanto esfuerzo. Durante ese viaje, caminaron por senderos llenos de flores silvestres, escucharon el canto de los pájaros y compartieron silencios que hablaban más que 1000 palabras. Valeria sintió que su alma se liberaba, que la tristeza del pasado se diluía con cada paso, dejando espacio para la esperanza y la alegría. En una noche estrellada, mientras contemplaban el cielo infinito, Martín tomó a Valeria entre sus brazos y le susurró cuánto la amaba y cuánto significaba para él. Ella, con lágrimas en los ojos, supo que había llegado el momento de dejar atrás definitivamente cualquier sombra y abrazar el amor que la sostenía hoy. Valeria comprendió que la vida no es perfecta, ni siempre justa, pero que la capacidad de amar y de sanar es lo que nos hace humanos. Que el dolor y la alegría pueden coexistir, y que la verdadera fortaleza está en abrir el corazón, en arriesgarse a sentir y a confiar de nuevo. Con esa certeza, Valeria decidió que su historia no se definiría por lo que perdió, sino por lo que ganó, la capacidad de amar sin miedo, de vivir con autenticidad y de ser feliz a pesar de las heridas del pasado. Y así, entre risas, miradas cómplices y sueños compartidos, Valeria y Martín comenzaron un nuevo capítulo. No uno libre de dificultades, sino uno lleno de amor, respeto y esperanza. Porque al final, lo que realmente importa no es el pasado que dejamos atrás, sino el presente que elegimos vivir y el futuro que decidimos construir juntos, con el corazón abierto y lleno de fe.